Buenos días. Lo cierto es que esta propuesta implica tantas cuestiones que resulta complicado elegir por dónde empezar. La necesidad de acometer una planificación seria y rigurosa en materia de turismo cultural supongo que será un punto de partida compartido por todas las personas aquí presentes. Sin embargo, hay una costumbre curiosa en esta Cámara, la mayor parte de las veces por necesidad, ante la inacción del Gobierno, y es poner el carro delante de la mula. Por una vez el Gobierno va a tener una coartada creíble, y es que le resultaría realmente difícil elaborar un plan conjunto de promoción cultural y turística cuando no tienen ningún tipo de plan, por no decir idea, ni en materia de cultura ni en materia de patrimonio, que es el ámbito de la cultura al que se restringe esta iniciativa. Hace tan solo unas semanas el PSOE asturiano votó en contra de nuestra propuesta de investigar, proteger y difundir el patrimonio industrial asturiano. 5 días después nos sorprendían con el anuncio a bombo y platillo de la creación de un grupo de trabajo sobre patrimonio minero, en el que no se contemplaba ni un solo investigador, ni un solo especialista, ni un solo experto en patrimonio industrial. Unos días después o unas semanas después votaban también en contra de otra de nuestras propuestas, en concreto una relativa al patrimonio etnográfico. Tenemos hórreos del siglo XVI literalmente cayéndose y el Gobierno asturiano vota en contra de su conservación. Precisamente en relación a estos dos campos, el patrimonio industrial y el etnográfico, hemos aportado nuestra propuesta de mejora del texto que se propone. Cuando se habla de patrimonio, como en este caso, en esta Cámara se habla casi únicamente de Camino de Santiago y de prerrománico. Son dos campos que sin duda revisten un interés enorme. Nadie va a negar la importancia del camino, de su trascendencia histórica, la conformación de aquella primera Europa, o su papel difusor de técnicas y morfologías constructivas, cuando no de ideas, en el sentido más profundo de la palabra, o del valor constructivo de las cubiertas prerrománicas, con bóvedas de cañón que en el momento de su construcción cubrían en algún caso las luces más amplias de todo el mundo. Pero Asturias no acabó en la Edad Media. De la misma manera que las bóvedas de cañón se transformaron en aristas y posteriormente los muros portantes en estructuras de esqueleto, las iglesias dejaron paso a la arquitectura civil, la mampostería y los sillares de piedra a la fundición y la gran arquitectura a la ingeniería y la construcción. La Asturias de hoy no se puede entender sin los hórreos, que nos hablan, entre otras cosas, de nuestra economía tradicional, pero tampoco sin nuestra industria. Cuando el régimen franquista llegó a Avilés con cristalería española y en Sidesa, no solo trajo vidrio y acero. 3 kilómetros de fábrica en una ciudad como Avilés son mucho más que una siderúrgica. Fueron barrios, colegios, parques y economatos. Fueron grandes contingentes poblacionales venidos de Extremadura, Andalucía o Burgos, y que explican el por qué a día de hoy los avilesinos somos los asturianos que menos hablamos la lengua de nuestro país, por poner un ejemplo. Los descendientes de los arijanos, venidos a Asturias con el traslado de cristalería, tras la construcción del embalse del Ebro, seguimos teniendo a día de hoy enterramientos claramente diferenciados en el cementerio de la Carriona. La conformación urbana, espacial, habitacional, comercial e incluso social de Avilés no se entiende sin Sidesa. De la misma manera que Xixón no se entiende sin sus astilleros. La fábrica de armas de Oviedo, por otra parte, organiza gran parte del ocio en la ciudad, y cuando la burguesía ovetense desplaza su posición en la práctica deportiva a su gestión, son precisamente los obreros de la fábrica quienes ocupan su lugar. ¿Dónde queda la historia de Asturias sin las huelgas mineras, por poner otro ejemplo? Nuestro patrimonio industrial es el vestigio que nos habla de la transición de una economía primaria a otra secundaria. Nos habla de la llegada de la modernidad y el nacimiento del proletariado. De la misma manera que el desmantelamiento de nuestras minas es la muestra más elocuente del avance hacia una economía terciarizada y, por ende, la disolución de lo que en sociología se conoce como modernidad. Vamos a apoyar esta iniciativa esperando sinceramente y agradeciendo sinceramente que el grupo proponente acepte esta enmienda, puesto que esta explicación me la pidieron explícitamente ante la duda que les generaba la inclusión del patrimonio industrial en el texto definitivo de la resolución de esta Cámara. Pero no podemos dejar pasar la ocasión para recalcar algo que para nosotras es vital. La promoción cultural y turística de nuestro país pasa por el fortalecimiento de nuestra investigación y de nuestros museos, así como por la diversificación de la oferta y el apoyo a los profesionales, a las pequeñas empresas culturales y de servicios turísticos, que son las verdaderas dinamizadoras del sector en Asturias. Planificación e innovación, dos claves en las cuales nuestro patrimonio y nuestra red de empresas dedicadas a investigarlo y difundirlo seguirán en grave riesgo de convertirse en un muerto más que cargar a las espaldas del Gobierno asturiano. Gracias.